Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. El título de la exposición, Análisis de la situación de salud. Veamos un poco desde el punto de vista, desde el concepto teórico, a qué definimos como análisis de la situación de salud. Este es un proceso analítico sintético que permite caracterizar, medir y explicar el perfil de la salud enfermedad de una población, incluyendo los daños y problemas de salud, así como sus determinantes que facilitan la identificación de necesidades y prioridades en salud, la identificación de intervenciones, programas apropiados y la evaluación de su impacto. Un análisis de salud es una actividad necesaria ya que tiene como propósito identificar las características sociopsicológicas, económicas, históricas, geográficas, culturales y ambientales que inciden en la salud de una población. Dentro de esto vemos diferentes objetivos. Uno de ellos, proporcionar orientaciones teórico-conceptuales para la construcción del proceso de análisis de salud orientado a la toma de decisiones de políticas públicas en salud. Orientar en los procedimientos de selección, recolección, uso e interpretación de datos que faciliten el análisis del estado de salud y de sus determinantes. Orientar en la aplicación de una metodología que facilite el análisis de la vulnerabilidad y brindar pautas y herramientas para la priorización de problemas de salud, territorios e intervenciones para efectos de focalización y monitoreo. Ahora, haciendo un análisis general de salud en tiempos de pandemia, esta es la crisis de salud global que define nuestros tiempos y el mayor desafío que estamos enfrentando en esta época. Desde su aparición en Asia a finales del año pasado, el virus ha llegado a cada continente y los casos actualmente siguen en aumento. Los países se encuentran en una carrera contra la propagación de esta enfermedad, haciendo pruebas y dando tratamiento a los pacientes, pausando como medida de prevención todo tipo de actividades, reuniones, eventos sociales, entre otras medidas. La pandemia está moviéndose como una ola, una que puede romperse sobre los sistemas y las personas menos capaces de hacerles frente. El COVID-19 es mucho más que una crisis de salud, al poner a prueba cada uno de los países que toca esta enfermedad, ya que tiene el potencial de crear crisis sociales, económicas, políticas, devastadoras que dejarán sin lugar a duda cicatrices. En el Perú, bajo el liderazgo del Ministerio de Salud, se ha logrado incrementar la capacidad de respuesta del sistema de salud mediante la integración de salud, sanidad, Fuerzas Armadas y sistema privado, lo cual desde un inicio permitió triplicar el número de camas UCI, contar con más equipo y personal médico capacitado, que en la actualidad, como sabemos, aún es insuficiente, ya que estamos viviendo un incremento de casos cada día. Además, como parte de la estrategia de salud, se ha coordinado con los gobiernos regionales, locales, una respuesta descentralizada al COVID-19. Vemos, según la Sala Situacional del COVID en el Perú, vemos 2.677.014 muestras, con un total de casos de 507.996 y lamentablemente un número de 25.648 fallecidos. ¿Y cómo es la realidad en Tacna? La situación actual de COVID en Tacna, en la región Tacna del 14 de agosto, es 6.488 casos positivos, fallecidos 237, en UCI 30, hospitalizados 180, en aislamiento 3.505 y con alta epidemiológica 2.536. Las altas médicas se otorgan a los pacientes internados en los establecimientos de salud y las altas epidemiológicas corresponden a quienes cumplieron el periodo de aislamiento domiciliario. Toda esta información por puntos nos brinda lo que es la Dirección Regional de Salud. Continúo con la exposición. Ahora les voy a hablar sobre el sistema de salud en el Perú. El sistema de salud peruano es similar a los sistemas de otros países, teniendo siempre en claro que el ente rector será el Ministerio de Salud. Para empezar, debemos entender qué es un sistema de salud. Un sistema de salud es un conjunto de organizaciones e instituciones que desarrollan labores en beneficio de los ciudadanos de una jurisdicción. En nuestro país, el sistema de salud tiene 3 componentes. El primer componente tenemos al Ministerio de Salud como ente rector, que desde diciembre de 2018, el Congreso de la República, a través de un marco normativo o ley, le devolvió el rol rector al Ministerio de Salud. El segundo componente es la Superintendencia Nacional de Salud, SUSALUD,
que es la que se encarga de autorizar, fiscalizar, controlar y supervisar un buen desempeño de las instituciones de salud. Y cuando hablamos, también hablamos de las IAFAS y las IPRES, que vienen a ser el tercer componente. Las IAFAS son las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud, es decir, son las que financian los servicios de salud de las instituciones públicas o privadas. Las IPRES son instituciones prestadoras de salud, que es el segundo conjunto de sistemas de salud que pueden ser públicas o privadas. El grupo quiere enfocarse de las instituciones del primer nivel de atención. Para eso necesitamos ver que existen 3 niveles de atención en el Ministerio de Salud. Tenemos el primer nivel de atención, y está también relacionado con los niveles de complejidad, ¿no? En el primer nivel de atención tenemos el primero, 2, 3 y 4 nivel de complejidad. En el segundo nivel de atención tenemos el quinto y sexto nivel de complejidad. Y en el tercer nivel tenemos el séptimo y octavo nivel de complejidad. Entre las categorías según nivel encontramos el 1-1, que es un puesto de salud, el 1-2, que es un puesto de salud con médico, el 1-3, que es un centro de salud sin internamiento, y el 1-4, que es un centro de salud con internamiento. Acá tenemos, por ejemplo, San Francisco, La Esperanza, Ciudad Nueva. De ahí pasemos a las categorías de hospitales, que es la 2-1, que es Hospital 1, categoría 2-2, que es Hospital 2, que en nuestro caso en Tacna tenemos al Hospital Hipólito Unanue. De ahí pasamos a la categoría 3-1, que es el hospital número 3, y la categoría 3-2, que son institutos especializados que los podemos encontrar en Lima, como la Neoplásica, Instituto Nacional de Oftalmología, etc. En cuanto al sistema de organización técnico-administrativo, tenemos en la cabeza al Ministerio de Salud, que es conocido como el MINSA. De ahí siguen las gerencias o direcciones de salud, como por ejemplo tenemos la Diresa Tacna, ¿no? De ahí sigue lo que es la red de salud. En Tacna solamente tenemos una red, que es la red de salud Tacna. De ahí lo conforman las microredes, que son, en Tacna tenemos 9 microredes, ¿no? Y por debajo de las microredes encontramos a los establecimientos de salud, ya sea centros de salud o puestos de salud, que en Tacna tenemos 71 establecimientos de salud. Actualmente hablaremos de la problemática del sector salud. Actualmente hay muchos problemas en el sector salud que falta resolver, sobre todo en el presupuesto. En cuanto al presupuesto, estamos en la cola en lo que es el gasto o inversión en salud, porque la salud representa el 5,5% del Producto Bruto Interno. Estamos por debajo de Bolivia, Chile, que es el 7.8, Colombia 7.2 y Ecuador, que es 9.2. El segundo gran problema es la eficiencia del gasto, que solo llega a ser del 60 al 70% y en las regiones hasta el 50% del presupuesto asignado. O sea, no solo falta en nuestro presupuesto anual, sino que no estamos gastando adecuadamente, estamos devolviendo dinero, y eso es lo más preocupante. Los proyectos de inversión no se llegan a desarrollar como debe ser. Tenemos, por ejemplo, hospitales que hasta ahora no han sido culminados, como el Hospital de Tacna, ¿no? También hay proyectos de equipamiento que todavía no se han efectuado, están truncados por problemas de logística, de administración o problemas técnicos. El tema es la gestión. No tenemos gente que gestione adecuadamente, ya que ahorita, en la actualidad, el nuevo órgano de gestión está en proceso de consolidación. Los nuevos gestores deben ser administradores de nuestros recursos para que se haga en forma adecuada y técnica y operativamente eficiente. El otro problema es que no se está enfocando el sistema de salud, se está enfocando en los niveles segundo y tercero, pero verdaderamente debemos enfocarnos en la prevención, en el primer nivel.
Nuestros recursos deben estar destinados para implementar nuestros establecimientos de salud, que muchas veces ni cuentan ni agua ni luz, tampoco cuentan con equipamiento adecuado, inclusive los insumos son limitados. El presupuesto que nos dan lo utilizamos solamente para maquillar, por ejemplo, pintar un establecimiento de salud solamente es un problema estético, pero no es un problema de fondo. Verdaderamente nos falta más infraestructura. La capacidad de los centros de salud deben ampliarse a mediano y largo plazo. Hay una brecha muy grande de recursos humanos que se está evidenciando justamente en esta pandemia, ¿no? Hay más demanda, la demanda va creciendo, pero el personal es insuficiente. Entonces, ¿cuáles son las dificultades que percibe el personal de salud y los pacientes? Continuando con la exposición, veremos problemas que presenta el personal de salud. En este contexto, los recursos humanos van a representar el factor fundamental de la capacidad de respuesta a los servicios de salud. Las dificultades para la dotación de los recursos humanos en salud. La densidad promedio de los recursos humanos por población se puede agrupar en países de alta, media y baja disponibilidad. Aquellos con una razón superior a 50 por 10.000 habitantes van a ser consideradas como una alta disponibilidad. Aquellos con una razón de 25 a 50 como una mediana disponibilidad. Y como último tenemos a los que tienen razón inferior a 25, que se considera baja disponibilidad. Ahora, en Perú, este indicador es de 22.4 por cada 10.000 habitantes. Es decir, somos un país con una densidad muy baja, de acuerdo a los recursos humanos de salud. La localización de los recursos humanos calificados en salud en el Perú es sumamente inequitativa, particularmente para las poblaciones rurales y más remotas y dispersas. De acuerdo con las cifras del MINSA, solo el 11% de médicos atiende a los sectores de extrema pobreza, mientras que el 40% se atiende a poblaciones de mayores recursos. En la actualidad, en tiempos de pandemia, esos problemas que presenta el personal de salud han aumentado, como bien lo comentó la ministra de Salud, Pilar Macetti. Estamos con el 40 o 45% del personal y estamos recibiendo una demanda de 300 a 400%. Es una sobrerecarga para el sistema. Comenta también el reconocido doctor Valdivieso. No hay una correcta implementación de los equipos de protección para todo el personal de salud. No están bien protegidos. Y pese a que el gobierno está haciendo esfuerzos económicos para conseguir material, este no será suficiente. Para hacer un poco más didáctica esta presentación, hemos invitado a una licenciada para que nos responda a la siguiente pregunta. ¿Qué necesidades tiene el personal de salud hoy en tiempos de pandemia? Lo que nos está faltando son bastantes equipos de protección. Como verán, aquí nos dan algunos insumos, material de repente, pero gran parte de lo que nos dan es por tiempos prolongados. Entonces, hay equipos que nosotros también costeamos de nuestro ingreso, que no nos dan los establecimientos, no nos da la red. Otra de las necesidades como personal es la infraestructura. Nosotros aquí, por ejemplo, es un ambiente que está fuera, alejado de la ciudad, no tenemos mucha accesibilidad, no tenemos transporte, corremos de repente el riesgo de que al salir de nuestro horario de trabajo nos pueden ocurrir muchas cosas porque no es muy accesible. Otra de las necesidades es la infraestructura en cuanto a servicios. No tenemos un buen servicio, a veces se nos corta el agua, a veces la luz, a veces hay apagones, el internet no sé cómo está llegando, a veces también no es tan fluido. Ha mejorado sí, pero ahí todavía requiere esa atención. Entonces, ¿y cómo nos sentimos? A la siguiente pregunta, ¿cómo yo me siento en lo personal? Actualmente en la situación que estamos ya después de muchos meses que ha iniciado esta pandemia, puedo decir que ya surge el temor, el miedo, un poco de ansiedad de repente, el temor al contagio, ¿no? Problemas que presenta el usuario al acudir a los establecimientos de salud. Son muchísimos los problemas que presentan los usuarios al acudir a los servicios de salud.
Antes de la pandemia ya habían este tipo de problemas, pero ahora vemos que han acrecentado. Desconocimiento del flujograma de atención en los servicios de salud. Vemos que el problema que manifiestan los pacientes es desde que inician el ingreso a los servicios de salud. Hacen largas colas, acuden al servicio de admisión para poder sacar su historia clínica, hacer pagos en caja y también muchas veces manifiestan que demora en la atención, que eso ocasiona malestar en las pacientes. Pacientes no logran cubrir gastos para toma de pruebas de ayuda diagnóstica. Se refieren a las pruebas que se realizan en laboratorio. Muchas tienen que madrugar porque el horario de atención es de 8 hasta las 10 de la mañana y madrugan, hacen colas, están en ayunas, manifiestan malestar porque a veces también la entrega de los resultados tiene otro horario, entonces para ellas es un caos. Desconocimiento de protocolos de prevención de contagios en pacientes que acuden a los establecimientos de salud. Es decir, muchas veces los pacientes van y no encuentran los ambientes de repente apropiados, limpios. Ellas mismas muchas veces van con los niños, no saben cuáles son las zonas restringidas por donde no deben de ir, y lo que ellas manifiestan es que a veces van sanas según ellas, pero se contagian de otra enfermedad. Inseguridad por inadecuada infraestructura para atención de pacientes. Bueno, ahí muchas veces refieren que el puesto de salud o el centro de salud o el hospital donde acuden no tienen los ambientes necesarios para su atención. De repente no hay camas, no hay los equipos necesarios, en casos donde no hay ambulancia para poderse trasladar, y todo eso ocasiona a ellas un malestar. Entonces, todos estos problemas que se dan a conocer son a diario, son muchísimos más los problemas que se presentan, pero se está dando a conocer. Por ejemplo, ahora también manifiestan que hay abandono de parte de los servicios de salud, del personal de salud, porque no hay visitas de seguimiento, no se hacen las visitas domiciliarias por lo que estamos en pandemia, no hay consultas externas, no hay consultas por especialidad. Entonces muchas veces van y también quieren hacerse las pruebas rápidas, no se les hace a todas, exigen pruebas moleculares, pruebas rápidas COVID, pero en realidad eso ocasiona pues un malestar de la paciente. Eso ya también no depende del personal de salud, sino ya es parte de las políticas públicas del Estado, donde debe tomar las soluciones para poder terminar con todos estos problemas. Entonces la idea es mejorar. Instalar nuevos procesos de mejora implica apoyar la investigación. ¿Cómo vamos? El Ministerio de Salud junto a la Escuela Nacional de Salud Pública en el 2019 establecieron las prioridades en investigación en salud, para lo cual establecieron líneas de investigación enfocadas en 4 ejes. El primer eje comprende la accesibilidad al sistema de salud y cobertura en los servicios de salud. El segundo eje comprende la atención integral e integrada con enfoque de salud familiar y comunitaria. El tercer eje comprende lo que es la promoción de la salud y la prevención de enfermedades transmisibles como no transmisibles. Y el último eje comprende lo que es la organización y gestión del sistema de salud, en el cual se evalúan los recursos humanos, la situación de los ambientes, las áreas de trabajo, entre otros, la investigación sobre gestión de recursos humanos también. Bien, ¿cuál es la situación actual de nuestro país respecto a todo esto? En el campo de la medicina, nuestro país contribuye solo con el 1,4% de la investigación en América Latina. Se dice que por cada 100.000 habitantes solo se produce 5 publicaciones, y nuestra región no es ajeno a ello en realidad.
Si bien se hace investigación en diferentes ámbitos, estos no son publicados en diferentes bases de datos y revistas internacionales a los cuales puede acceder cualquier otro ciudadano. ¿Quiénes sí hacen investigación en nuestro país en la actualidad? Ninguno es de Tacna en realidad, es el Instituto Nacional de Salud, el Hospital Rebagliati, entre otros institutos junto a las universidades. Y si nos vamos a lo emitido por el Colegio Médico Peruano, en donde se hace una revisión extensa, en la cual se incluye solo en realidad a 3 regiones que tienen producción científica, en lo que es las regiones de Lambayeque, Cusco y también lo que es Piura. Aquí en Tacna tenemos el hospital, por ejemplo, Hipólito Unanue tiene una revista médica, es una revista indexada en Latindex, pero el contenido no está siendo base para posteriores estudios. En otras palabras, no está teniendo el alcance que debería de tener como lo está haciendo, como sí lo está haciendo lo que generado por las otras regiones, incluido Lima. Las investigaciones se hacen con la finalidad de mejorar un problema, de dar solución a un problema. Aquí en Tacna, lo que se ha estado estudiando, lo que se ha estado haciendo en investigación hasta ahora, no ha servido como base o no ha sido lo suficientemente adecuado como para poder mejorar nuestro sistema, ya que cuando se accede a financiamiento por proyectos de investigación, se implementan muchas áreas, se mejoran muchos servicios, entre otros. Por ejemplo, aquí en el Perú tenemos, yendo no muy lejos, aquí en la Universidad Nacional tenemos al Canon Minero como fuente de financiamiento de proyectos de investigación. Y yéndonos a la capital está lo que es principalmente Fondesit a través de Concitec y lo que es Innovate Perú. Y como se ve en el cuadro señalado, en los últimos procesos de concurso de proyectos de investigación, no hay ningún proyecto ganador por parte de nuestra región. Al contrario, los únicos entes que salieron ganadores en los concursos fueron el Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, o también conocido como Hospital del Cáncer. Entonces, vemos que hay una realidad percibida tanto por personal de salud como por los pacientes, y en referencia a mejoras, que hay una deficiencia en el sistema de salud. Por ello tenemos que implementar nuevas políticas de salud pública direccionadas a áreas como mejora en la infraestructura, mejora en el área de recursos humanos, para una intervención en la cual se pueda trabajar de forma cooperativa. También un presupuesto direccionado y de conocimiento público, para así tener un sistema integrado donde todos puedan aportar para una mejor calidad de trabajo. El uso de tecnologías no solo para el sistema de operaciones, sino también para un seguimiento de pacientes y una mejor estructura. La protección del trabajador es indispensable para poder llegar a una calidad de trabajo, promoción de la investigación y programas de educación. Con todo ello, les agradecemos su atención.